Hermanos, el Señor me los bendiga. Me da mucho gusto, es un placer volver a transmitir con ustedes. Queremos compartir la palabra del Señor. Esperamos que sea de bendición para sus vidas. El tema que queremos compartir el día de hoy es: Señor, no te des por vencido conmigo. Y le voy a pedir que me ayude a compartir. Vayamos a la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 1 al versículo 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Le voy a pedir que me acompañe, hagamos una oración, aunque sea breve, pero creo que sería bueno encomendarnos a las manos de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti las gracias, te honramos, te bendecimos, te glorificamos, porque en ti hemos encontrado, Señor, la paz de nuestras vidas. En ti hemos encontrado, Señor, el regocijo que nuestras almas necesitaban. La paz, Señor, que es dada a través de Cristo Jesús, Señor, ha sido manifestada en nuestras vidas a lo largo de nuestros años y de nuestra experiencia. Te damos gracias porque nos has dado a conocer tu verdad, tu voluntad. Nos revela, Señor, quién eres tú a través de tu escritura, a través de tu palabra. Por ende, te doy las gracias, Señor, porque tu palabra, que es bendita, nos deja mirar al Dios de las Escrituras, aquel que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo todas las cosas. Gracias, Padre, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Hermanos, el Señor me los bendiga una vez más. Quisiera recordarles que en las últimas dos grabaciones nosotros hablamos del tema imagen y semejanza, y también la última, que fue un legado por herencia. Las dos predicaciones en las últimas 2 semanas tienen el objetivo de compenetrarse, van muy enlazadas una con la otra. Y la predicación de este día, esta enseñanza que quisiera compartir con ustedes, tiene el objetivo de que a la hora en que nosotros podamos conocer y entender mejor a nuestro Dios, entonces podremos entender cuál es realmente y cómo es la forma de ser imagen y semejanza en Dios, a la misma vez que podemos dejar un legado, no solamente por nosotros, sino, como explicábamos la semana pasada, un legado para que mis hijos observen. Pero ese sería el legado nuestro, no solamente para nosotros usar la palabra, pero yo quiero ir más allá de la casa, porque puedo hablar de mis hijos, y puedo hablar de mis nietos, y puedo hablar de los hijos de mis hermanos, de los hijos de mis familiares, pero tengo hermanos en Cristo, aquellos que nos observan en todo tiempo, aquellos con los que compartimos en todo momento. La gran mayoría de los hijos de Dios en las iglesias de Cristo se componen de una gran familia. Cuando la armonía logra llegar a una congregación, a un grupo de iglesia, cuando esa relación se estrecha y nos damos cuenta que no solamente tenemos obligación con mis hijos, sino tengo obligación también con los hijos de mis hermanos en Cristo. Por ende, esa necesidad de tener un legado por herencia. Quiero decir que cuando nosotros miramos las Escrituras, especialmente en el Salmo 119, pues es uno de los salmos que tiene tremendas verdades espirituales, que al principio y a lo largo de todo el Salmo nosotros encontramos cómo el salmista busca de cómo la gracia de nuestro Dios esté con él, de cómo la revelación y el entendimiento del texto bíblico venga a él, aún cuando él tenga el conocimiento de la letra. Él busca cómo nuestro Dios revele su palabra, ilumine su corazón,
al grado de que se menciona la palabra para no ser avergonzado, cuando yo conozca tus estatutos, cuando yo conozca tus mandamientos. No, y nosotros leemos en el verso 18, en el verso 8, al final del verso 8, no me dejes enteramente. Cuando yo utilicé el tema que les presenté, Señor, no te des por vencido conmigo, la verdad es que esta es la misma frase que aparece en el verso 8, solamente que es la versión Nueva Traducción Viviente. Por ende, cuando nosotros miramos esta expresión, parece ser un poquito diferente, pero la verdad es que tiene el mismo sentido y su contexto es exactamente el mismo. Resaltemos entonces la importancia de reflejar o mostrar los atributos comunicables de Dios en nuestra vida. Este fue uno de los puntos que quisimos tratar desde imagen y semejanza, porque para que entendamos nuestra posición y entendamos ¿qué es lo que nuestro Dios quiere? Nosotros tenemos que acudir al carácter de nuestro Dios, a los atributos comunicables de Dios, para que sea la directriz, para que sea el espejo, para que sea el modelo, el termómetro, a donde nosotros nos estamos comunicando, a donde nosotros nos estamos enfocando. Así, a la misma vez como recordamos de los atributos de nuestro Dios, nosotros también hemos estado hablando de ese legado espiritual y de conducta que es necesario como testimonio de hijos de Dios. Simplemente hablar de legado, de una herencia, no estamos hablando simplemente de un buen comportamiento del buen padre, no, estamos hablando del hombre espiritual, del hombre de fe, sí el buen padre, sí el hombre bueno, sí aquel que se mueve con modelo, con ejemplo, pero que ante todas las cosas su principal su principal objetivo es mostrar en su vida a Cristo, es mostrar en su vida los atributos de Dios. Hoy estaremos hablando de la única verdad absoluta, de acuerdo a mi perspectiva, que nos va a permitir vivir y tener una vida de testimonio y paz con nuestro Señor. Cuando nos referimos a esta única verdad absoluta que nos revela nuestro Dios, nos estamos refiriendo definitivamente a las Escrituras. Nos estamos refiriendo definitivamente al mandamiento, al estatuto, al decreto, a los juicios de nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos de las Escrituras, o voy a utilizar preferiblemente la palabra ley. Cuando hablamos de la palabra ley, es justamente lo que revela no solamente el pecado del hombre, no solamente hace mirar al hombre culpable, sino que la ley misma refleja la santidad y la persona de nuestro Dios en cada uno de los mandamientos. Por ende, esa es la causa de que cada mandamiento revelaba no solamente, repito, el pecado del hombre, sino la integridad, la santidad, la justicia y el amor de Dios. Por tanto, nuestro Dios continuamente estaba esforzándonos al ser humano para que viniera al cumplimiento de la ley, de las Escrituras. Quiero que me acompañe y nosotros miremos entonces el siguiente punto. La ley, la máxima directriz para la obediencia al Señor. Y ayúdeme por favor a leer Salmo 119, versículo 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Quisiera que me acompañara y que tomemos brevemente el Salmo 119, verso 1 y 2. Comienza leyendo la escritura así. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y cuando nosotros hablamos de perfectos de camino, obviamente el mismo texto nos da la respuesta. Los que andan, los que viven de acuerdo a la voluntad y que andan en el camino y en obediencia a nuestro Dios, es porque andan en la ley de Jehová. Es decir, no solamente tienen conocimiento de las Escrituras, no solamente conocen el mandamiento, sino que viven a través del mandamiento. En el verso 2 leemos: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Indispensable es
que para poder adorar, para poder servir, para tener el testimonio de nuestro Dios, necesitamos que con todo el corazón nosotros nos enfoquemos, nos desvivamos, nos apasionemos, hermano, por guardar sus mandamientos. Si los mandamientos de nuestro Dios no vienen desde el fondo de nuestro corazón para guardarlos, todo lo que nosotros sabemos es simplemente un montón de versos en los cuales no tienen la mayor o la menor importancia. Repito, y no estoy faltando a las escrituras. Con todo mi corazón le digo que si las escrituras no pasan de ser simplemente un mero conocimiento y no se llevan al corazón, al entendimiento, a la práctica, entonces estaremos echando a perder tanto beneficio que nos otorgan las escrituras. Agrego un poquito lo siguiente. La más grande tragedia en la iglesia, y quiero que me preste atención para que no se confunda con mis palabras. La más grande tragedia en la iglesia es que en muchos lugares se perpetúan a los nuevos creyentes, a los nuevos convertidos, muchos de los dogmas, de las costumbres que tenemos en la iglesia. Sustituimos, probablemente sin darnos cuenta, la verdad absoluta que representa la vida espiritual, la verdad absoluta que puede transformar y cambiar las vidas. Y me estoy refiriendo que sustituimos las escrituras, el conocimiento, el énfasis en las escrituras, que no solamente venga como un mero conocimiento, sino que traiga comprensión, que tenga entendimiento para que pueda venir a la práctica. Y eso lo hemos dejado. Hemos apartado esta gran verdad por varias acciones que nosotros llamamos espirituales. Y entre las cosas que llamamos espirituales, y no es que estén malas para que me comprenda, no es que estén equivocadas, pero mire bien, nosotros, si alguien no viene al culto, dejó de ser espiritual. Si al momento de orar no estás de rodillas, dejó de ser espiritual. Si al leer la palabra no te pones de pie, hay una irreverencia. Si no se ofrenda o no se diezma, necesita convertirse al Señor. Necesita buscar no faltar a nuestro Dios. Podemos señalar una y otras más. Cada miembro de las iglesias conoce la liturgia de la iglesia. Sabe entrar, sabe salir, sabe comportarse. Pero dentro de todo eso nos damos cuenta que mucho cristiano tiene una carencia muy grande. Y la carencia más grande que nosotros encontramos es justamente el desconocimiento de las escrituras. Y al desconocer las escrituras, por ende, ¿cómo nosotros pretendemos honrar y agradar a nuestro Dios cuando las escrituras son lo que revela el carácter de nuestro Dios? Repito una vez más, si nosotros desconocemos las escrituras, ¿cómo pretendemos hacer la voluntad de Dios, hacer el ministerio de Dios, promover el reino de Dios aquí en la tierra, promover el reino de Dios, que vayan los hombres y las mujeres al arrepentimiento, cuando nosotros en la gran mayoría de ocasiones los intentamos convencer con palabras, con promesas? Y se nos olvida que el Espíritu Santo, que redarguye de pecado, de juicio y de verdad en el hombre, lo hace cuando el hombre queda expuesto, cuando el hombre queda convicto de que es pecador. Pero ¿qué es lo que hace que el hombre sea convicto, quede expuesto como pecador? Hermano, voy a decir lo siguiente y espero no equivocarme, porque puedo equivocarme, pero espero en el Señor que no. Mire, no podemos servir a Dios a ciegas o sin conocimiento. El hombre no puede excusarse
por no tener acceso a las escrituras. En este tiempo, según mi punto de vista, es el tiempo con mayor acceso a las escrituras en toda la historia de la humanidad. Este punto yo lo he repetido una y otra vez. Hoy en día puedes ser creyente y tener en tu casa Biblias, y tener en tu celular Biblia, y tener en tu iPad Biblia, y tener en todo todo equipo electrónico Biblias. Toda persona que tiene un smartphone, toda persona que tiene un teléfono inteligente, sea cristiano o no, sirva a Dios o no, tiene acceso a la escritura. Hoy en día no solamente se tiene acceso de esta manera. Hoy la misma ciencia utiliza parte de la escritura. La ciencia médica de pronto está utilizando parte de la escritura. Todo mundo cita la escritura aún para debatir contra ella. La gran mayoría en el mundo tiene una opinión buena, correcta o incorrecta de las escrituras, pero en este periodo de tiempo prácticamente todo el mundo tiene acceso a las escrituras. Por ende, no podemos quedarnos detenidos pensando que si yo ignoro, que si yo no sé, entonces nuestro Dios no tendrá forma de culparnos. Pero yo quiero llevarte, que me acompañes a unas escrituras que nos enseñan definitivamente la personalidad de nuestro Dios. Y dentro de lo que nosotros queremos presentarte, es exactamente lo que las escrituras revelan como la máxima expresión de Dios, como la verdad absoluta, que la única forma de conocer a Dios es justamente a través de la escritura. Y te voy a pedir que me acompañes y miremos Deuteronomio capítulo 28, versículo 9 al 10. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guarde los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Cuando nosotros leemos esta porción bíblica, el texto dice: te confirmará Jehová como pueblo santo suyo, como él lo juró. Pero está condicionado porque las siguientes palabras dice: cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Guardar implica poner en la práctica el conocimiento de las escrituras. Y el conocimiento de las escrituras, según el mismo verso, dice que nos hará y será posible andar entonces en los caminos del Señor, en los caminos de nuestro Dios, porque no solamente el conocimiento, repito, sino la práctica es lo que nos hace andar en los caminos de nuestro Dios. En el verso 10, y verán el resultado de la confirmación de ser pueblo de Dios, la confirmación de ser como hijos de Dios. Repito, se da cuando guardemos y andemos en sus mandamientos y en sus caminos. Entonces el resultado como consecuencia: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Una vez más, es tan importante que nosotros entendamos que es justamente la escritura en la que nosotros tenemos que vivir, tenemos que sentarnos, tenemos que mantenernos en la práctica. Acompáñame con la siguiente: consecuencia de abandonar los mandamientos y sus estatutos. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero te acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La diferencia aquí es que hay una advertencia, y la advertencia es la siguiente: acontecerá que si no oyes, si no escuchas la voz de Dios para procurar, para poner por obra, para intentar cuando menos cumplir con todos sus mandamientos y estatutos que yo te mando hoy, entonces habrá una consecuencia y un juicio.
vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entiendo que estoy citando dos pasajes de Deuteronomio capítulo 29 y Deuteronomio capítulo 28, que es indispensable al menos conocer estos dos capítulos para tener un entendimiento más apropiado. Repito, entiendo que deberíamos de conocer los dos capítulos. Ojalá que usted tome el tiempo y saque ese tiempo oportuno para que usted estudie las escrituras. Pero en estos pasajes en particular habla de bendición, habla de maldición, habla de las causas, habla de la recomendación de Dios, habla de la ley de Dios, habla de la responsabilidad que debemos de tener para con nuestro Dios, pero habla de las consecuencias que vendrán cuando el hombre se aparta del mandamiento de la palabra de nuestro Dios. Acompáñeme por favor, Deuteronomio en el capítulo 29, versículo 9 al 13. Si me ayuda por favor. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperes en todo lo que hicieres. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Verso 12. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. El pasaje es maravilloso. Ojalá, y repito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tomemos la responsabilidad de ir a las Escrituras y no solamente leer por leer, sino que podamos sentarnos a la hora de leer, tomar el tiempo, meditar en las Escrituras, pedir al Espíritu Santo que pueda iluminarnos con el entendimiento de la comprensión de las Escrituras, que hable a nuestras mentes, pero que hable a nuestros corazones y a nuestra alma, y podamos poner las Escrituras por práctica. Repito, todo lo que nosotros estamos acentuando en este instante es la aseveración de cómo las Escrituras puntualizan una y otra vez el mandamiento para que nosotros no nos apartemos de nuestro Dios. La falta de conocimiento, hermanos, es la que nos lleva a ignorar quién es nuestro Dios. La falta del conocimiento de las Escrituras, del mandamiento, de la ley, del decreto, del precepto de nuestro Dios, hace que el hombre pierda toda la oportunidad de poder agradar a su Dios. Insisto en esta posición. Nosotros podemos tener la intención de que el simplemente congregarnos, el estar en un lugar donde podamos gozarnos de la presencia de nuestro Dios porque alabamos y adoramos a nuestro Dios. Hermano, ninguna de estas palabras están mal. Eso es correcto, es apropiado. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero si no estamos acompañando nuestra experiencia diaria, nuestra vida cotidiana, cuando nosotros nos reunimos con nuestras familias o a solas o en la congregación, si la palabra de Dios no está alimentando nuestras almas, estamos dejando nuestras almas y nuestras vidas espirituales vacías. Y al quedar nuestras almas, nuestras vidas espirituales vacías del conocimiento de Dios, fallamos y fracasamos en nuestro intento de agradar, de servir y de producir frutos a nuestro Dios. El pueblo de Israel recibió este nuevo pacto. ¿Y por qué uso la palabra nuevo pacto? Bien, los que están en contacto con las Escrituras, nosotros miramos que capítulo 28, capítulo 29, está hablando Moisés y trayendo a recordación las grandes obras de nuestro Dios, pero en especial su ley, especialmente su mandamiento. Y está haciendo el pacto ahora no en Horeb, ahora está en Moab, prácticamente antes de la muerte de Moisés. Ahora está con este nuevo pueblo, aquellos que no murieron en el desierto. 40 años pasaron
los padres, los tíos, los abuelos, todos aquellos que no quisieron, que rechazaron entrar a la tierra prometida 40 años, han quedado en el desierto. Sus cuerpos perecieron por desobediencia. Sus cuerpos perecieron en el desierto por ignorar quién era su Dios. No quisieron escucharlo, no quisieron relacionarse con él y perecieron. Pero sus hijos, de los cuales ellos se habían quejado y se habían lamentado que serían presa, nuestro Dios optó por tomarlos y ahora 40 años después están aquí en el área de Moab, listos para entrar a la tierra prometida. Pero a ellos, haciéndoles esta recordación, a nosotros nos permite también entonces ir a la Escritura para que entendamos la importancia del conocimiento de las Escrituras y el valor que nosotros le podemos dar. Por favor, si me puede acompañar al libro de Oseas en el capítulo 4, versículo 1. Y Oseas capítulo 4, versículo 6. En el verso 1 nosotros leemos: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué no leemos juntos y tratamos de entender lo que las Escrituras nos están hablando en este instante? Mire, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Quiero puntualizar que no solamente está hablando de Israel, lo que puntualiza el versículo 6, que comúnmente es lo que nosotros citamos. Pero la verdad es que nuestro Dios tiene un problema con la humanidad. Tiene un problema con todos los habitantes de la tierra. Y él utiliza aquí en el versículo 1, oíd, escuchen la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y podríamos seguir aseverando que solamente se trata del pueblo de Israel, pero definitivamente no. Aquí la palabra tierra implica el todo conocido. No solamente un pueblo. Mire lo que sigue en el mismo verso 1. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando yo veo estas palabras, tiene que resonar muy fuertemente en mi corazón y debería resonar muy fuerte en el corazón. Porque cuando hablamos ni conocimiento de Dios en la tierra, no hablamos que no sepamos que hay Dios. No está diciendo que la humanidad no sabe que existe y que no hay Dios. Las Escrituras nos enseñan que el hombre no tiene excusa, pues lo que de Dios se conoce se ha manifestado desde el principio. Y Pablo en aquella lectura va a utilizar la misma naturaleza. Todo lo que hay, todo lo que se ve, ha sido hecho de lo que no se ve. Voy a insistir con esta parte. Nuestro Dios, hablando por el profeta Oseas, dice que no hay ni conocimiento de Dios en la tierra. Oseas capítulo 4, verso 6, para poder conjuntarlo todo. Mi pueblo, dice la Escritura, fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ahora mire lo terrible de la verdad y la causa del por qué el pueblo fue destruido. Desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y cuando yo leo este texto, tenemos que pensar en las tremendas consecuencias que conlleva la falta de conocimiento. Y no solamente, repito, la falta de conocimiento, sino desechar el conocimiento. Cuando nosotros desechamos el conocimiento, el mundo mismo, la humanidad misma que no conoce al Señor, lleva como consecuencia castigo, porque tú y yo formamos parte de un hombre y de una mujer, de un grupo que nos comportamos tan negligentemente que nos olvidamos que es la palabra de Dios que revela el carácter de nuestro Dios.
Quiero insistir en esta porción. Las consecuencias son muy graves al olvidarse de la ley de Dios, al ignorar la Escritura y al no tener importancia. Desechar el conocimiento es no darle importancia, no darle valor. Por ende, para mí es muy difícil cuando escucho hombres y mujeres hablar, hombres y mujeres que entre comillas Dios habla con ellos, pero que cuando son probados, que cuando son sometidos a prueba, que cuando se les busca sobre la Escritura, tienen un alto desconocimiento de las Escrituras y más allá, tienen poca o les da poca importancia el poder tener la Escritura en su corazón, en su mente y en la práctica. Y a mí me crea una molestia muy profunda. Así que le confieso lo que siento con esto. Quisiera que nosotros abundemos un poco. Voy a tocar algunos puntos que van a ser breves. Vamos a tener que tener un segundo video porque el tema que estamos desarrollando obviamente me es necesario cubrir la persona, el carácter de nuestro Dios, pero también la persona, la naturaleza del ser humano y el trabajo que nuestro Dios ha hecho para reconciliar al ser humano. Así que voy a ir rápido en algo que es importante y en algo que nosotros tenemos que tener siempre presente para que la tierra y el mundo no ignore a Dios, para que la iglesia no deseche el conocimiento, para que la iglesia aproveche el tiempo y viva dentro de las Escrituras. Creo que necesitamos lo que es básico, aquellas cosas que nosotros de pronto parece que damos por asentado que sabemos. Yo hago preguntas muy seguido y hablo sobre descripción de nuestro Dios y digo, háblame de mi Dios, háblame de nuestro Dios, descríbeme el carácter de Dios, háblame de los atributos de Dios. Y cada vez que hablamos de uno de ellos lo hacemos con tanta simpleza, sin respaldo escritural, sin una escritura. Es muy lamentable que como iglesia o como miembros de la iglesia de Cristo, en algunos o en un gran número haya tanta negligencia en las Escrituras. Pero quiero ir rápidamente porque quiero acercarme después de esto, ir terminando. Repito, vamos a hacer dos videos que van a tener que ir uno tras del otro para poder concluir con este tema. Pero yo quiero hablar en este momento de este carácter comunicable, de estos atributos comunicables de nuestro Dios. Y creo que tenemos que comenzar con el primero. Y este primero tiene que ser: Dios es amor. Nosotros leemos en 1 de Juan capítulo 4 versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros leemos esta porción, ya nosotros sabemos entonces que hablar de nuestro Dios, su naturaleza, su atributo principal en relación con el trato al ser humano, tiene que ver con el amor. Y nosotros encontramos más textos en las Escrituras. Por favor, si me pueden acompañar y vamos a tratar de hacerlo juntos. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Característica es el amor de nuestro Dios, que lo hace ser un Dios misericordioso, que la ira la retiene lo más debo yo usar esta palabra, lo más posible en la voluntad de Él, en su carácter, porque Él es grande en misericordia. También nosotros leemos en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, ayúdenme por favor, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad.
Cuando nosotros usamos estos dos textos, va a resaltar y parece repetitivo lo que dice las Escrituras. Jehová es fuerte, Jehová es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Dentro de estos atributos, especialmente el atributo de Dios como el amor, el atributo del amor de Dios, hermano, es más que una actitud o emoción o una obra que Él realiza. Más bien es un atributo de Dios, pero este atributo es en su naturaleza, eso es Dios. No es parte de Dios. Quiero que entienda esto. Dios es amor, no es parte, no es una actitud, no es una emoción de Dios. Esa es la naturaleza de Dios, porque Dios solamente ama. Él, hermanos, es amor. Quiero señalar otros porque voy a ir un poquito rápido. También nuestro Dios es santo. Y cuando nosotros hablamos de la santidad de nuestro Dios, entonces yo le pido que me acompañe. En el libro de Isaías capítulo 6, versículo 3, nosotros leemos este texto que es, es como un grito de guerra, es como la declaración específica, clara de quién es nuestro Dios. Y el texto dice así: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros miramos este verso solamente, pero cuando usted observa ese llamamiento a Isaías, cuando miramos esa visión que Isaías tiene, nuestro Dios se revela en toda plenitud con esa santidad que Él tiene, al grado que los seres vivientes, aquellos que están al lado de Él, gritan, lo proclaman, lo dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Usar la palabra santo tan repetitivamente, hermano, va a darnos ese sentido de lo que es nuestro Dios como un Dios separado, es trascendente, es inaccesible, es incomparable. Hermano, cuando nosotros hablamos de este nuestro Dios, hermano, esta es una parte de lo que nosotros podemos entender como santo, pero también, hermano, cuando nosotros hablamos de la santidad de nuestro Dios, significa que Él está sobre todo en el sentido de la separación. No hay nada que lo separe. Él se separa en sí mismo por la santidad que tiene. Ojalá que no usted me comprenda y entienda lo que le estoy diciendo. Nuestro Dios se separa en este sentido del ser humano por la corrupción, la naturaleza pecaminosa que tiene el ser humano. Hermano, mire, en este carácter de nuestro Dios, en este atributo de nuestro Dios, nosotros vamos a mirar a un Dios santo. Y esa característica de nuestro Dios santo, separado, trascendente, inaccesible, incomparable por la santidad, choca directamente con la naturaleza del ser humano. Por ende, donde existe una mínima parte de pecado, nuestro Dios no puede tener relación, no hay compatibilidad en el ser humano natural, carnal, pecador y Dios. Por lo tanto, cada vez que el ser humano habla de ese conocimiento de Dios y quizás hasta de la buena relación que pueda tener con Dios, pero sin santidad, sin conocimiento de nuestro Dios, de lo que Él es, como Él se aparta, y nosotros no poder tener una vida semejante, entonces nosotros no hemos entendido quién es nuestro Dios. Por favor, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5, dice Juan: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Habacuc 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Salmo 5:4: porque tú eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. ¿Por qué no tocamos rápidamente al menos algunos aspectos? Mire, este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos: Dios es luz.
Y eso pues ya nosotros lo comprendimos, ya lo hemos entendido. Pero quizás la otra parte que sigue es lo que nosotros tenemos que entender, y que lo otro sí es parte del ser humano. Y no hay ningunas tinieblas en él. Al no haber ningunas tinieblas en él, esto es lo que le hace ser el santo, 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 el santo de los santos. Habacuc dice de la siguiente manera, hablando de este Dios 3 veces santo: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y Salmo 5:4, porque tú eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Hermano, en este atributo de nuestro Dios como Dios santo, el hombre malo no puede habitar junto a Dios. ¿Y qué es el hombre malo? En definición, es el hombre pecador. El hombre que vive de acuerdo a su corazón, a su concupiscencia, a sus propios deseos. El hombre que, desconociendo a Dios, peca contra Dios, sea con conocimiento o sin conocimiento. Pero el hombre pecador quebra todo mandamiento de nuestro Dios, quebra la ley de Dios, y por lo tanto quebra, hermano, la relación que puede tener con Dios. Quisiera que me acompañara y vamos a mirar al menos este último atributo y lo hacemos juntos. Dios es justo. Porque Jehová es justo, Salmos 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mira su rostro. Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Hermano, cuando nosotros llegamos a este punto sobre la justicia de Dios, la palabra justo denota la justicia o excelencia moral de Dios. Según las Escrituras, Dios es un ser absoluto, justo, y siempre actúa de una manera que es consistente con quien es. No hay nada malo o incorrecto. No hay una sombra de mancha en cuanto a la naturaleza de las obras de Dios. Sus obras, sus decretos, sus juicios son absolutamente perfectos. Probablemente una de las características que el hombre ignora fácilmente es justamente la justicia de nuestro Dios, porque confunde. Y voy a acercarme aquí a terminar en esta parte y continuaremos en el próximo video. El hombre confunde la justicia de Dios y el amor de Dios. Explico, porque el hombre y mucho cristiano suele pensar o llega a pensar que Dios está obligado a perdonar, a ayudar, está obligado a que cuando el ser humano venga delante de él, Dios lo perdone por el simple hecho de que no tuvo el tiempo, no tuvo la oportunidad, no fue negligente, simplemente no pudo hacerlo. Cuando llegue delante de la presencia de Dios, el día que sea llamado, el hombre está pensando que Dios es amor y que Dios está, repito, obligado a que lo perdone y lo deje entrar al paraíso, lo deje entrar a la presencia de Dios y morar perpetuamente con Él. Se le olvida que la justicia de Dios obliga a nuestro Dios en su amor a dar recompensa al hombre de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus acciones. Los atributos de nuestro Dios, hermano, hacen
y representan a nuestro Dios tal cual es. Por ende, si nosotros ignoramos los atributos de nuestro Dios, o al menos estos atributos comunicables y los que estoy presentando como mínimos, que puedan ser el reflejo en el cual nosotros podamos mirar. Si nosotros no observamos los atributos de Dios para que nosotros desarrollemos amor, desarrollemos misericordia, nosotros desarrollemos paciencia, templanza con el resto de nuestros hermanos y con nosotros mismos, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros hijos. Si nosotros no desarrollamos el carácter de Dios en nuestras vidas, si seguimos ignorando el carácter, los atributos de nuestro Dios, nosotros jamás podremos llevar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Porque para poder llevar la imagen de Dios en nuestras vidas y para reflejar el carácter y los atributos comunicables de Dios, repito, en nosotros como hombres, para amar, para ser santos y para ser justos y vivir en justicia, necesitamos no solamente conocer, sino entender, meditar y poner por obra la bendita palabra de nuestro Dios. Quiero terminar aquí y continuaremos en la próxima grabación con el tema. Yo te quiero invitar que reflexionemos un poco y miremos que la importancia que tiene de conocer a nuestro Dios. Porque como nosotros leíamos en el principio de nuestro texto para iniciar, que en realidad pues todavía ni lo hemos tocado, será la próxima grabación. En el verso 5 nosotros leemos Salmo 119, verso 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y verso 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y de acuerdo a este texto, yo te pido que busques encarecidamente, busca conocer a Dios a través de las Escrituras. Ahí como estás, quiero orar por ti. Si tú que estás mirando este programa, estás oyendo este mensaje y no conoces a Cristo Jesús, te invito a que conozcas las Escrituras, que busques conocer al Padre, que conozcas aquel que hizo el cielo y la tierra, aquel que creó el universo y todo lo que existe en ellos, aquel que con su amor infinito envió a su Hijo a la cruz y en aquel sacrificio murió por ti y por mí. Hay quizás pudiera llamar en este momento un requisito, una responsabilidad. Necesitas indagar en tu corazón si tienes armonía con Dios. Necesitas indagar dentro de ti, meditar cuál es tu relación que tienes con tu Dios. Y si lo conoces conforme a las Escrituras, entonces tendrás una oportunidad maravillosa. Pero si no conoces a tu Dios de acuerdo a las Escrituras, es el tiempo de comenzar. Ve a las Escrituras. Usa tu Biblia. Usa versión la más apropiada, la que tú te sientas más cómodo. Usa la versión de las Escrituras que sea entendible para ti. No voy a dar nombres de versiones. Así que te pido que busques a tu Dios. Busca al Dios que te creó y entiende del amor de Dios que hay para ti y la salvación que representa conocer a Cristo Jesús. Hermanos, vamos a orar, que el Señor me los bendiga. Oremos y que esta palabra sea de bendición a sus vidas. Continuamos la próxima semana. Bendito Dios, te damos a ti las gracias por tu palabra. Lleva tu palabra, Señor, a la vida de cada uno. Permite que nosotros, Señor, dispongamos nuestro corazón, que nuestras almas, Señor, se encuentren contritas, que se encuentren delante de ti, abiertas, Señor, para la bendición tuya. Padre, que tu Santo Espíritu lleve esta palabra a todo aquel que nos escucha y que forme en los corazones y en las almas la verdad en sus vidas, pero la verdad que salva y que transforma en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor me los bendiga. Nos estamos mirando en la próxima ocasión. Dale, por favor, like. Comparte este video a través de YouTube. Ayúdanos con esta información para que podamos continuar
en el aire y podamos seguir compartiendo de esta bendita palabra. Que el Señor me los bendiga.